¿Alguna vez te has preguntado qué diferencia a un perro que duerme en tu sofá de un lobo que corre libre por el bosque? Hoy en Hola Casta Español vamos a explorar ese mundo fascinante entre las mascotas y los animales salvajes. Quédate con nosotros porque esto te va a sorprender. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un episodio más de Hola Casta Español. Soy Pedro y como siempre estoy aquí con Verónica. ¿Cómo estás hoy, Verónica? Hola Pedro, hola a todos. Estoy muy bien, muy contenta de estar aquí. Y sí, el tema de hoy me encanta. Tengo una gata en casa que se llama Luna, y a veces la miro y pienso, ¿cuánto de salvaje hay todavía en ella? Eso es perfecto para empezar, porque creo que muchas personas que nos escuchan también tienen mascotas en casa. ¿Tienes tú una mascota? Cuéntanos en los comentarios. Nos encanta leer lo que escriben. Sí, cuéntenos. Un perro, un gato, un pájaro, un pez, lo que sea. Todas las mascotas son especiales. Pero hoy queremos hablar de las diferencias entre esos animales que vivimos con nosotros y los que viven en la naturaleza. Exacto. Y para empezar, vamos a hablar de algo básico, el comportamiento. Pedro, ¿cuál crees que es la diferencia más grande entre una mascota y un animal salvaje en cuanto al comportamiento? Espera, Pedro, que yo quiero responder eso primero. Creo que la diferencia más grande es el miedo. Los animales salvajes tienen miedo de los humanos. Es algo natural, algo que aprendieron para sobrevivir. En cambio, las mascotas están acostumbradas a vivir con personas. Tienes razón, Verónica. Es completamente cierto. Un animal salvaje que ve a una persona en su territorio siente peligro. Por eso huye, o a veces puede reaccionar de forma agresiva. No porque sea malo, sino porque es su instinto. Exactamente. Y eso es algo muy importante que la gente debe entender. Cuando alguien ve un animal salvaje bonito y quiere acercarse, hay que tener mucho cuidado. No es como llamar a tu perro para que venga. Claro que no. Un zorro, un jabalí, un oso. Estos animales no están acostumbrados al contacto humano. Y si se sienten amenazados, pueden ser peligrosos. Aunque parezcan tranquilos, siempre hay que mantener la distancia. Ahora bien, hay algo muy interesante aquí. Algunos animales que hoy son mascotas comunes comenzaron siendo animales salvajes hace miles de años. ¿Sabes de cuál estoy hablando, Pedro? Del perro, por supuesto. El perro desciende del lobo. Hace miles de años, los humanos y los lobos comenzaron a vivir más cerca. Con el tiempo, esos lobos se fueron adaptando a la vida con las personas, y así nació el perro doméstico. Exacto. Es increíble, ¿verdad? Que tu perro que juega con su pelota en el parque tenga el mismo origen que un lobo. Por eso a veces los perros también tienen comportamientos que nos recuerdan a sus antepasados salvajes. Como marcar su territorio, ¿verdad? O el instinto de cazar. Mi sobrino tiene un perro que persigue a los pájaros en el jardín. Nunca los va a atrapar, pero el instinto está ahí. Sí, o como algunos perros se dan vueltas varias veces antes de acostarse. Eso viene de cuando sus antepasados aplastaban la hierba del suelo para hacer una cama cómoda. No lo sabía. Eso es muy interesante. Y hablando de gatos, Verónica, mencionaste antes a tu gata Luna. ¿Ella también tiene comportamientos salvajes? Oh, sí. Los gatos son un buen ejemplo. Aunque vivan en casa y coman de un plato bonito, siguen siendo cazadores por naturaleza. Luna a veces caza insectos por el apartamento, o cuando ve un pájaro por la ventana, hace ese sonido extraño con la boca. Sí, conozco ese sonido. Es como un clic rápido con los dientes. Los científicos creen que es una respuesta instintiva de caza. Los gatos domésticos nunca pierden completamente ese lado salvaje. Exacto. Y eso también lo vemos con los gatos grandes, como los leones o los tigres. Son básicamente gatos, pero enormes y salvajes. Tienen muchos comportamientos similares a los gatos domésticos. Por ejemplo, los leones también ronronean en cierta manera. Y los tigres también marcan su territorio. Y también duermen muchas horas al día, igual que un gato doméstico. Claro, la diferencia es que un gato doméstico duerme encima de tu almohada y un tigre duerme en la selva. Son parientes lejanos con vidas muy diferentes. Ahora hablemos de algo que muchas personas se preguntan. ¿Es posible tener un animal salvaje como mascota? ¿Qué opinas tú, Verónica?
Es una pregunta muy importante. Y la respuesta, en la mayoría de los casos, es no. No es una buena idea. Aunque parezca emocionante tener un zorro o un mono en casa, esos animales necesitan vivir en su entorno natural. No son felices viviendo con humanos. Exactamente. Y además, en muchos países está prohibido tener animales salvajes como mascotas. Hay leyes que protegen a esos animales porque no deben vivir en cautiverio sin una razón especial, como en un centro de rescate o en un zoológico bien organizado. Y también es peligroso. Un animal salvaje, aunque crezca con personas desde pequeño, puede reaccionar de forma impredecible. Su instinto siempre está ahí. No podemos olvidarlo. Hay casos documentados de personas que tuvieron animales exóticos como mascotas y tuvieron problemas muy serios. No quiero dar detalles, pero hay que ser responsables. Los animales salvajes pertenecen a la naturaleza. Bien dicho. Y precisamente por eso es tan importante proteger los espacios naturales. Si destruimos los bosques y los hábitats naturales, los animales salvajes no tienen dónde vivir, y eso afecta a todo el ecosistema. Ahora vamos con algo más ligero. Vamos a hablar de las diferencias en la alimentación. Una mascota come lo que le damos. Tiene horarios, tiene comida especial según su tamaño y su especie. Pero un animal salvaje tiene que buscar su propia comida todos los días. Eso es una diferencia enorme. Mi gata Luna se sienta frente a su plato y espera. Si no le pongo comida a tiempo, me mira con esa cara de juicio total. Los gatos son expertos en esa mirada de juicio. Pero sí, tienes razón. Un animal salvaje como un lobo puede caminar muchos kilómetros en un solo día buscando comida. Tiene que cazar, tiene que competir con otros animales. Es una vida muy diferente. Y eso hace que los animales salvajes estén siempre en forma. Están activos, están alerta, tienen los músculos y los sentidos muy desarrollados. Mientras que algunos animales domésticos, bueno, a veces no tienen tanta actividad. Es cierto. Los veterinarios siempre dicen que hay que asegurarse de que las mascotas tengan suficiente ejercicio. Un perro que no sale a caminar, un gato que no juega, puede tener problemas de salud con el tiempo. Y eso es otro aspecto interesante. La salud. Las mascotas van al veterinario, reciben vacunas, tienen cuidados médicos. Los animales salvajes tienen que enfrentarse a las enfermedades y los peligros por su cuenta. Aunque también es verdad que los animales salvajes tienen un sistema inmune muy adaptado a su entorno. La selección natural ha hecho que solo los más fuertes sobrevivan. Es dura, pero es la naturaleza. Sí, la naturaleza puede ser muy bonita y también muy dura al mismo tiempo. Y creo que eso es lo que la hace tan fascinante. Pregunta para todos los que nos escuchan. ¿Cuál es tu animal salvaje favorito? Escríbelo en los comentarios. Queremos saber. Buena pregunta. Yo siempre digo que mi animal favorito es el águila. Me parece increíble cómo vuela, cómo ve desde tan lejos, cómo caza con tanta precisión. Es un animal que me impresiona mucho. El águila es magnífica. Yo diría que mi animal salvaje favorito es el delfín. Son muy inteligentes, viven en grupos, se comunican entre ellos. Los científicos han descubierto que los delfines tienen una inteligencia muy desarrollada. Los delfines son fascinantes. De hecho, hay estudios que muestran que los delfines pueden reconocerse en un espejo, lo cual es una señal de conciencia propia. Muy pocos animales en el mundo pueden hacer eso. Exacto. Y también pueden aprender, jugar, y tienen personalidades distintas entre ellos. Cada delfín es diferente. Es algo que me parece muy especial. Hablando de inteligencia, los animales domésticos también pueden ser muy inteligentes. Los perros, por ejemplo, pueden aprender cientos de palabras y comandos. Hay perros que ayudan a personas con discapacidades, perros que trabajan con la policía, perros que detectan enfermedades. Los perros guía son un ejemplo increíble. Esos perros tienen un entrenamiento muy especial y ayudan a personas que no pueden ver a moverse de forma segura por la ciudad. Es una relación de confianza y compañerismo muy bonita. Y eso es algo único de las mascotas, esa relación con el ser humano.
Un animal salvaje nunca va a tener ese tipo de conexión con una persona de forma natural. La conexión entre una mascota y su dueño es algo muy especial. Totalmente de acuerdo. Yo cuando llego a casa y Luna viene a recibirme y se frota contra mis piernas, siento mucho cariño. Es un momento muy tierno. Aunque dicen que los gatos son independientes, creo que también forman lazos con las personas. Sí, los gatos tienen fama de ser independientes, pero muchos dueños de gatos dicen que sus gatos los siguen por la casa, duermen con ellos y claramente disfrutan de su compañía. Cada animal tiene su personalidad. Y eso nos lleva a otro punto importante: la responsabilidad. Tener una mascota es una decisión seria. No es solo tener algo bonito en casa. Hay que darle comida, agua, cuidados médicos, tiempo, atención y mucho cariño. Exactamente. Una mascota depende completamente de ti. No puede ir al supermercado a comprar su comida. No puede llamar al veterinario si está enferma. Tú eres su responsable. Y eso hay que tomarlo muy en serio antes de adoptar a un animal. Por eso siempre recomendamos: si vas a tener una mascota, infórmate bien. ¿Cuánto espacio necesita ese animal? ¿Cuánto ejercicio? ¿Cuánta atención? ¿Cuál es su vida media? Son preguntas muy importantes. Y si puedes, adopta. Hay muchos animales en refugios que necesitan un hogar y mucho amor. Adoptar es una opción maravillosa y muy responsable. 100% de acuerdo. Bien, antes de cerrar el episodio de hoy, hagamos un pequeño resumen. Hablamos de las diferencias entre mascotas y animales salvajes. El comportamiento, el origen, la alimentación, la salud y la relación con las personas. También hablamos de por qué no es buena idea tener animales salvajes como mascotas y de la importancia de proteger la naturaleza y los hábitats de los animales salvajes. Y de la responsabilidad que supone tener una mascota en casa. Es un compromiso grande, pero también una de las experiencias más bonitas que puedes tener. ¡Completamente! Y recuerda que siempre puedes aprender español escuchando conversaciones como esta. Escúchanos, repite las frases, escribe en los comentarios. Cada pequeño paso cuenta. Gracias a todos por acompañarnos en este episodio. Si te gustó, dale a me gusta, compártelo con alguien que esté aprendiendo español y suscríbete al canal para no perderte ningún episodio. Así es. Nos vemos muy pronto con más conversaciones en español. Hasta la próxima. Y que tengan una tarde estupenda. ¡Hasta pronto a todos! Cuídense mucho y cuiden también a sus mascotas.